¿Alguna vez has sentido que te estás alejando de Dios o miras atrás y te das cuenta como que llevas mucho tiempo alejada de Él y recuerdas muchísimo esa época en la que tú estabas cerca de Dios o te sentías cerca de Dios porque ibas a la iglesia, leías la Biblia, tenías amigos que estaban congregándose contigo, entonces tenías como esta comunión cercana con Dios y todo esto? ¿Te ha pasado? Como que ya ahorita dices, no, yo me alejé de Dios, yo alguna vez estuve cerca, pero ya después no. Y mi propósito para el 2025 es acercarme otra vez. Bueno, pues si es uno de tus propósitos, llegaste al podcast indicado porque vamos a hablar de eso. Es tan así, es algo que pongo en mi lista de metas, acercarme a Dios, cómo funciona, qué dice la Biblia. Y sobre todo, ¿será que me pasa solo a mí? ¿Será que pues yo debo ser la única mujer que se aleja de Dios? Qué pena, qué vergüenza volver, etcétera? Entonces, bueno, llegaste al lugar indicado. Bienvenidísima a este podcast. La esclavitud se abolió hace muchísimo tiempo. Sin embargo, las mujeres seguimos siendo esclavas de miles y millones de cosas. Soy Laura Alonso y te doy la bienvenida a Alma Libre. Un podcast para desechar las mentiras que el mundo nos ha contado. Amigas, ¿cómo están? Bueno, como les decía ahorita, llega un momento en la vida, y siempre llega, según mi experiencia, en el que el camino con Dios se hace terriblemente difícil. Yo no sé si me ha pasado solo a mí o tú te quedaste en este podcast porque tú dices, ese es mi caso, a mí me pasó o me está pasando, así me siento. Pero el caso es que yo llevo 14 años conociendo al Señor y hubo un momento en mi vida en particular en el que yo me sentía lejos de Dios porque sentía que mis oraciones no pasaban del techo. Y era muy triste porque yo realmente me sentía abandonada por Dios. O sea, yo sentía como que en verdad se me iba a derrumbar el mundo entero porque estaba en una situación muy difícil, económica y también de salud, y como que todo se juntó, todo se juntó. Y, y yo oraba y pasaban los meses, ni siquiera los días, sino que pasaban los meses y los meses y los meses y los meses. Y sabes que nada pasaba. Nada pasaba desde mi perspectiva. Y yo me rendí, yo no quería volver a orar. O sea, yo decía como que bueno, voy a ir a la iglesia, pero pues con mi cara de ogro. Y me costaba mucho orar. No era ni siquiera una resolución en mi corazón de rebeldía, sino que me costaba realmente hablar con Dios, porque sentía que estaba hablando sola. Y si tú de pronto estás escuchando este podcast y no tienes el hábito de orar, vas a decir, bueno, es que orar es hablar solo. Bueno, para nosotros como creyentes no es así. Sabemos que la oración es una llamada con Dios, en la que particularmente hay una reflexión que me gusta mucho que dice como que digo yo que no debería decir amén, porque decir amén es como colgar, porque no dejamos como la bocina y descolgada, y si un día necesito, pues estamos ahí. No quiero decir amén porque no quiero colgar, quiero dejar la llamada abierta, quiero saber que si te hablo todo el tiempo me estás escuchando, y esa es la relación que buscamos y debemos tener con el Señor, de comunicación constante. Dice la palabra, oren sin cesar, oren en todo tiempo, oren sin descanso, oren por todo, ¿no? Dice la palabra, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Es como un antónimo de la preocupación, la oración, porque yo sé a quién estoy hablándole, ¿no? Si yo estoy preocupada por algo y sé a quién le estoy hablando y sé que ese alguien es el dueño de todo, pues ¿por qué me voy a preocupar? Mejor oro, mejor le pido al Señor ayuda. Pero en ese momento yo no lo veía, porque yo de verdad oraba por eso y le pedía a Dios puntualmente un trabajo, le pedía a Dios puntualmente ciertas cosas y no pasaban. Y sobre todo lo del trabajo es muy duro, porque tú tienes que pagar cosas mes a mes. Aunque todavía vivía en la casa de mi mamá, pues yo trabajaba desde muy chiquita, y entonces tenía mis propios gastos, ¿verdad? Y aporte a la casa y yo estudiaba en la universidad y pues había que pagarse la universidad, y fue un tiempo muy duro.
Por cierto, en mi canal de YouTube cuento la historia, se llama Fe en medio de la prueba. Fue un video que hice hace varios años, lo pueden buscar en mi canal de YouTube. Laurale Alonso, de repente aparece allí, o Laura Alejandra Alonso. Pero busquen así, @Laurale Alonso, y ahí va a aparecer mi canal de YouTube para que vean el video de lo que pasó, ¿no? La historia termina siendo una gran historia. Y sin embargo, pasaron muchos meses donde yo no me quería acercar al Señor. Y la razón por la que no me quería acercar era que no estaba pasando lo que yo quería que pasara. Cuando nosotras nos acercamos al Señor a pedirle algo, no significa que Él nos tenga que dar eso. No significa que nosotras somos dueñas de Dios, señoras por encima de Dios, ¿sabes? No podemos enseñorearnos del Señor. Él es Señor sobre todo. Y si no está pasando lo que esperamos, no podemos simplemente dar la espalda y decir, Dios no me está escuchando. No podemos simplemente rendirnos e inventarnos que Dios no nos está escuchando. ¿Por qué inventarnos? Porque su palabra es clara cuando dice que el Señor inclina su oído a nuestras oraciones, que el Señor escucha a sus hijos, que Él es el buen pastor. El Señor Jesús dice, yo soy el buen pastor, ¿no? Y yo conozco a mis ovejas y ellas oyen mi voz y me siguen. Entonces, nosotros escuchamos la voz del Señor, no místicamente, no inventándonos las cosas que Dios nos dice, sino a través de su palabra. De manera que si no escuchamos lo que dice en su palabra, aun cuando no veamos respuesta, pues ya es asunto de nosotras el no tener fe. Y el Señor nos pide tener fe, como un grano de mostaza, ¿no? Como que ustedes todo el tiempo Jesús les decía a sus discípulos, hombres de poca fe, ¿por qué dudan? ¿Por qué dudaste? Si ya me conoces, ¿por qué dudaste? Fíjate que Él no le decía a cualquiera, le decía a sus discípulos, ¿por qué tienen tan poca fe? Pero en momentos de pruebas tú sabrás, a uno se le olvida todo lo que aprendió, todo lo que Dios le ha dicho, todos los momentos en los que además Dios ha contestado a nuestras oraciones, se nos olvidan. Nos da pérdida de memoria al 100%. Y eso es lo que sucede, que no nos damos cuenta que empezamos a tomar decisiones pequeñas de yo puedo sola, ya no voy a orar más, no tiene sentido, yo esto lo conseguí con mis propias fuerzas, voy a llamar a tal persona, y se vuelve uno diligente, lo cual está bien. Pero lo que está mal es olvidarte de quién es el que te da las fuerzas, la salud, las oportunidades y quién es el que abre y cierra las puertas. Quienes hemos transitado este camino por años, el camino de seguir al Señor, pues tal vez nos costaría creer que algo así sucedería, ¿no? Como que si meses antes me hubieran dicho que me voy a alejar de Dios, yo no lo creería. O sea, yo en ese momento pues era la persona que hacía la fila en la iglesia como muchísimas horas antes y de verdad sentía que amaba al Señor y le decía, Señor, yo nunca me voy a apartar de ti. No, Señor, ¿a dónde iremos lejos de ti? La persona que negó al Señor y que vendió al Señor le dijo como que, Señor, pero yo, por Dios, o sea, yo te amo. Y Jesús vuelve y le pregunta, ¿me amas? Él, sí, Señor, yo te amo. Y uno, si Jesús le preguntara, oye, ¿tú me amas? Uno diría, sí, yo te amo, yo te sigo, no importa la dificultad, yo te amo, yo voy a seguir orando, voy a seguir hablando contigo, voy a seguir creyendo, voy a seguir proclamando a otros, voy a seguir hablando a otros acerca de ti, voy a seguir con fe, mi fe intacta, pero cuando llega la prueba se nos olvidan todas las promesas. Eso parece como el matrimonio, ¿verdad? Uno ese día hace los votos, enamorado, pero en medio de una dificultad, ¡pum!, se te olvida todo lo que le prometiste a esa persona. Y así somos los seres humanos, desafortunadamente. Nos costaría creer que de verdad algún día seríamos capaces de alejarnos del Señor. Pero la vida es dura a veces y las pruebas son muchas y son reales. Y sobre todo el camino lejos de Dios parece a veces más llevadero que estar cerca de Él. Hay gente que dice como que, ¿para qué me la paso acá? Mejor voy a ir a buscar trabajo en lugar de ir hoy a la iglesia, o mejor me dedico a otra cosa más importante, mejor salgo con una persona que me pueda ayudar, pues ¿para qué oro? ¿Para qué leo la Biblia si yo sé que lo que tengo que hacer es tal cosa? Y de repente parece más llevadero que estar cerca y esperar que algo suceda. Pero hay un punto de quiebre, ¿no? Un salvavidas de estas decisiones malas que tomamos.
Y de pronto si tú te sientes lejos del Señor, tienes que escuchar esto. Tienes que saber que el Señor mantiene una promesa para sus hijos y es jamás soltarlos. Y yo recuerdo mucho en esa época, te lo cuento a modo de que te edifique y ojalá te sirva. En esa época yo pensaba, si yo oro, estoy cerca. Si voy a la iglesia, estoy cerca, como puntos. Cristianismo puntos. Si voy a la iglesia, estoy cerca. Si oro, estoy cerca. Si leo la Biblia, estoy cerca. Pero si de repente un día yo no leía la Biblia, yo sentía que estaba lejos de Dios. O sea que yo había creído que mi fe era la que me mantenía cerca de Dios. No su poder sobre mí, no la forma en la que Él me doblegó al punto de que yo lo necesité de manera urgente, o sea, abrí mis ojos. No a ese punto, sino que era cuando eran mis fuerzas, eran mis tiempos y era yo la que mantenía mi relación con Dios. O sea, mi relación con Dios, según yo, era una montaña rusa. Pero la relación con Dios no es una montaña rusa. El Señor dice que el que empezó la buena obra la terminará hasta el día en que Cristo regrese. Dios no es un Dios que abandone a sus hijos en el camino. Y es por Él que nos mantenemos cerca. Es Él el que nos da el querer como el hacer. Es Él el que pone en nuestros corazones el deseo de buscarle. Es Él el que pone en nuestros corazones el dolor por no buscarle un día. Pero el hecho de que tú no lo busques un día no significa que tú estés lejos de Él. Lo que significa es que te falta conocerlo más. Eso es como vivir en la misma casa con alguien, pero tú pues asumes que la persona es X o Y. Hay una canción que me gusta mucho porque a mi hermano le fascina. Se llama Piña Colada y entonces en la canción él dice, yo estaba cansado de mi esposa, entonces yo puse un anuncio en el periódico para encontrar otra persona. Y en el anuncio puse, si te gusta bailar, si no te gusta el yoga, pero te gusta más brindar o bueno, varias cosas, entonces veámonos, ¿no? Entonces dice que una mujer le devolvió el mensaje y le dice, oye, sí, a mí también me gusta bailar en la lluvia o me gusta la piña colada y a mí también me gusta hacer eso que tú dices, ¿no? Y entonces se ponen una cita y cuando llegan al sitio se dan cuenta de que él se da cuenta de que es su esposa a la que llega y ella le dice, eres tú. Entonces como que no nos conocíamos, yo no sabía que a ti te gustaba bailar, yo no sabía que a ti te gustaba esto, yo no sabía. Entonces conocer al Señor es algo que se tiene que volver un deleite y que Él mismo es el que hace que sea un deleite. Eso es lo que hace el Señor en nosotros. Cuando el Señor abre nuestros ojos, empezamos a desearlo a Él por encima de lo que antes deseábamos y queremos conocerlo y queremos saber cómo es Él y queremos parecernos más a Él, ¿no? Porque entre más tiempo pases con alguien, pues vas a empezar a hablar como esa persona, a pensar como esa persona. Y si tú pasas tiempo con Dios en su palabra, si tú te pasas el tiempo edificando tu corazón, tu alma con predicaciones, si tú pasas tiempo escuchando alabanzas, tú vas a tener tu corazón enfocado donde tiene que estar. Imagínate otra vez el escenario del matrimonio. Entonces si tú te enfocas en tu esposo y todos tus deseos los enfocas en él, y todo tu tiempo y toda tu atención quieres que esté con él, entonces todo está bien. Pero si de repente un día en tu trabajo tú empiezas como a tan chévere hablar con esta persona, me gustó que hoy me hizo un cumplido y mi esposo no, es que él es más atento que mi esposo, es que entonces tu enfoque se pierde y tu corazón se desvía. Y el Señor dice que no podemos servir a dos señores, ¿verdad? Está hablando en un contexto del dinero, pero definitivamente nuestro corazón está con Dios o está con el mundo. No podemos amar el mundo y amar al Señor. De hecho, el Señor dice que debemos odiar al mundo y las cosas que hace el mundo. No podemos amarlo a Él y amar lo que el mundo ama. Entonces nuestro corazón empieza a dividirse y empezamos a ver a la otra persona más atractiva, ¿verdad? Entonces así pasa con Dios. Si tú pierdes ese enfoque,
vas a perderte de todo lo que el Señor es y vas a empezar a ver otras cosas más atractivas, más llamativas, como que mejor me voy por este lado porque pronto me va mejor por acá, de pronto el prado del vecino es mejor que el mío y me salto a la cerca, pero te estás perdiendo de lo más hermoso que es conocer al Señor y deleitarte en Él y encontrar toda la plenitud en Él. Pero Él no te suelta. El Señor nunca ha dicho, ve, yo hago que me conozcas y luego ya no, luego no sé si me aburro de ti, luego voy a ver si respondes. No, la promesa del Señor es que el que empezó la buena obra la terminará. Lo que empezó en ti, en tu corazón, en tu salvación, el Señor lo va a terminar hasta el día en que Cristo regrese. Las personas que el Señor ha llamado no pueden evadir el llamado del Señor. No pueden decir, no, Dios, yo paso. Nadie se puede resistir al Señor. Cuando Él dice, esta persona me va a conocer, esa persona sin duda lo va a conocer. Así que si tú estuviste cerca de Dios y te alejaste y te fuiste al mundo y no te importa y no te duele y llevas años revolcándote en el pecado y no te arrepientes y todo sigue así, como que tal vez nunca conociste a Dios en realidad. Es así. Tal vez nunca lo conociste, o sea, si han pasado años y años y años y años y años y años y tú sigues en el pecado y sigues en el mundo y sigues amando lo del mundo, y tal vez tú no conociste al Señor. Pero si tú amas al Señor y sientes que has estado desanimada, si tú amas al Señor y sientes que estás en un muy mal momento de tu vida, que te faltan las fuerzas, que te falta la fe, quiero que sepas que el Señor con todo eso te recogerá. Con todas tus dudas te va a amar y lo importante es que tú seas valiente y esforzada y lo busques de todo corazón mientras Él pueda ser hallado, ¿verdad? Entonces, para eso estás en este podcast. Tú dices, ¿sabes qué? Yo estaba cerca de Dios, pero yo me alejé por alguien o me alejé por algo y yo quiero volver al Señor. Yo quiero que sepas que el Señor definitivamente ha tocado tu corazón, que realmente le perteneces y que te está esperando con los brazos abiertos, porque el Señor dice que Él jamás rechaza un corazón arrepentido. La palabra lo dice, no lo digo yo. El Señor no quiere sacrificios, no quiere que tú vayas y te arrodilles y te pegues latigazos. Él dice que lo único que quiere es un espíritu quebrantado, porque Él jamás rechaza un corazón arrepentido. Y hay que volver. O sea, ¿cómo vuelvo? Volviendo. ¿Cómo orando? ¿Cómo leo la Biblia? Leyéndola. No hay trucos, no tienes que inventarte o meterte a un curso o no. Es bueno estudiar la palabra del Señor, porque por lo demás fue escrita en otros idiomas, ¿verdad? En el contexto significaba otra cosa y uno tiene que estudiar la palabra del Señor, pero no tienes que hacer un curso teológico para empezar a abrir tu Biblia y leerla todos los días de tu vida. Y el Señor va a ir hablando a tu corazón porque tenemos el Espíritu Santo para eso. Entonces, quiero que sepas que los brazos del Señor están abiertos para aquellos que quieren buscarle de todo corazón. Y eso es algo que nadie me había dicho, ¿no? Como yo pensaba que si no oraba estaba lejos, nadie me dijo, el Señor te sostiene con su mano firme. Nunca, o sea, es que les voy a seguir hablando, pero nadie nunca me dijo todas estas verdades y el corazón necesita saber la verdad, o si no es muy fácil que se pierda como un barquito ahí en el mar, como navegando sin rumbo. Es muy importante que tú sepas que el Señor no nos suelta. Como Dios no es un Dios que suele abandonar a sus hijos en el camino y los deja tirados para fortuna nuestra, la fe que tenemos fue obra de Dios y permanece por Dios y para Dios hasta el final. Pues esa es la gran noticia. Si fuesen nuestras fuerzas, la salvación se vería tan borrosa, pero en cambio es nítida para el creyente. Y aunque a veces sus pasos tambaleen, no resbalará jamás, porque su Señor así lo ha prometido. ¿Están de acuerdo con eso? No importa si el camino se ve oscuro, Cristo es brillante. No importa si se ve largo, Cristo es el camino angosto, pero Él es la puerta abierta. No importa si nos sentimos que estamos cerca, realmente lo estamos. Está hecho, ya está hecho. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y esta es mi parte favorita, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida,
ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjate que dice absolutamente ninguna cosa creada, eso te incluye a ti. Ni siquiera tú misma puedes alejarte del amor de Cristo, del amor del Señor, que es en Cristo Jesús. ¿Por qué no te puedes separar? Porque el amor de Dios es en Cristo Jesús, porque está hecho, porque ya Cristo pagó para que tú pudieras estar cerca de Dios. Y eso es algo que tú no puedes deshacer, que tú no puedes borrar, a lo que no le puedes huir. El Señor te está llamando. Y si tú hoy estás escuchando este mensaje y tú sientes que de verdad necesitas al Señor, yo te invito a que en este momento hagas una oración y reconozcas que has estado lejos del Señor, que lo necesitas, que has pecado y que eso te ha separado de Dios, pero que estás dispuesta a regresar, que estás dispuesta a tener una vida cerca de Dios, a tener una vida en obediencia y en amor al Señor y a volver, ¿no? Como el hijo pródigo que vuelve a casa y su padre lo está esperando con los brazos abiertos y hace un banquete y lo que dice el Señor, hay más fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, ¿no? Que por un montón de gente que pues está ahí. El Señor dice que Él, si tienen 100 ovejas y se le pierde una, Él deja las 99 y va por esa que se le perdió. Y tal vez tú seas esa que se perdió. Y tal vez necesitas regresar a casa. Así que espero de todo corazón que regreses, que leas Romanos 8:35 al 39 y recuerdes esto. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios, que nuestra fe no sea un asunto de emoción, ni de sentimientos, ni de alejarnos por otra persona, ni de una circunstancia difícil. Que la fe sea porque tú eres el causante, el deleite y el objetivo, y que siempre así sea. Almas libres, nos escuchamos en un próximo episodio y recuerden compartir este mensaje con una amiga que lo necesite.